Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí la palabra del Señor nos enseña que no andamos en la carne y que tenemos armas poderosas para destruir toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y hoy queremos hablar en cuanto a la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza en nuestra mente? Es un concepto, una idea, una ideología, una filosofía, un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, es contrario al principio bíblico. Esta es una fortaleza. Y muchas veces la postura de nuestro corazón, rígida y firme, hace que en nuestra mente se genere una fortaleza que se opone al principio de la palabra de Dios establecida y que se opone a lo que el Espíritu Santo está hablando y que se opone a la doctrina verdadera y correcta que Dios nos ha trazado por medio del Evangelio, que es una fortaleza. La fortaleza es cuando el corazón del hombre se mantiene erguido y fuerte y dice, todas estas cosas yo las he aprendido, las he adquirido por el conocimiento que he adquirido en esta tierra, y que no quieren moverse de su postura, de su ideología. Aún hablando el Espíritu Santo, se oponen a Él. Estas son las fortalezas que hoy están en la mente de muchos líderes de las iglesias y que en sus posiciones y en sus costumbres, en sus ideologías, niegan al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice que llegará el día en que también negarán al Señor que los rescató, a nuestro Señor Jesucristo, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha encomendado, la palabra del testimonio, la palabra de la verdad, la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Dice, los argumentos. Hay argumentos, ideologías, de pensamientos, de fortalezas. ¿De dónde vienen estas cosas, estos pensamientos, estas fortalezas? De espíritus demoníacos, espíritus de error, espíritus de apostasía, espíritus de herejía, espíritus detractores, espíritus profanadores, espíritus de mentira, espíritus de engaño, espíritus de falsedad, y que el Señor los reprenda a cada uno de ellos, por cuanto tienen la mente cautiva por causa de estos espíritus, porque no prestan oído a lo que el Espíritu Santo habla en este tiempo y que desacreditan la palabra que Dios habla a través de los profetas. Pero toda palabra que es enviada del cielo, toda palabra que es hablada por los profetas, tiene que estar respaldada en la palabra de Dios, la verdad bíblica, la palabra escritural bíblica, la propia Biblia, la palabra de Dios. Todo profeta que se levanta y habla bajo la inspiración del Espíritu Santo, este se conocerá si es verdaderamente profeta o si es falso profeta. Toda palabra que el profeta hablare tiene que estar registrada en la Escritura, tiene que tener el respaldo de la palabra de Dios, tiene que tener el respaldo de la Biblia. ¿Cuántos falsos profetas están en sus razonamientos vanos, enseñando costumbres, ideologías que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos enseñó y con el fundamento bíblico de la verdad, de la expresión de la palabra verdadera de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, la palabra escritural, la que Dios nos dejó como legado de nuestra herencia para que podamos adquirir la salvación a través de la fe en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres que muchas veces adulteran y tuercen la escritura conforme sus propias
concupiscencia y sus propios deseos. Pero hoy el Señor nos está hablando. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a sumergirnos en el Espíritu Santo. Volvamos a caminar nuevamente con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Desapareció Enoc porque se lo llevó el Señor, porque caminó con Dios. De igual manera Elías caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Desapareció porque le llevó Dios. Aquellos que caminan con Dios en este tiempo, aquellos que se aferran a la palabra de Dios y que tienen la fe genuina y verdadera y que viven zambullidos en el Espíritu Santo, buscándole de día y de noche, oyendo su voz y obedeciéndole, estos alcanzarán la salvación. Porque no hay ningún otro por el cual podamos alcanzar la salvación. Jesucristo de Nazaret es su nombre y Él nos dio el Espíritu Santo y que debemos caminar conforme al Espíritu Santo, porque Jesús llegó a decir del Espíritu Santo: Él les guiará a toda verdad, les enseñará las cosas que han de venir. Él, el Espíritu Santo, es el que da la revelación, el que da el concepto verídico de la palabra escritural bíblica, el que da el entendimiento, porque la palabra de Dios no es de privada interpretación, no es por interpretación privada, no es por lo que yo pienso, por lo que a mí me parece o lo que yo puedo llegar a pensar, porque estos son fortalezas que están encegueciendo a los hijos de Dios y están arrastrándolos a corrientes diferentes a lo que Dios ya ha establecido desde un principio. Y el apóstol Juan dijo en una de sus cartas, y dijo: lo que habéis oído desde el principio permanezca con vosotros, porque si lo que habéis oído desde el principio permanece con vosotros, la comunión del Padre y del Hijo permanecerá con vosotros, el Espíritu Santo permanecerá con vosotros si nosotros guardamos celosamente la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, cuando narra los 10 mandamientos, allí en el medio Dios revela su nombre, porque el Señor, tu Dios, dice que es celoso. Ese es su nombre. Dios tiene celo por la defensa de la Escritura. Tú tienes que tener el celo por la defensa de la Escritura, de la palabra legítima, auténtica, verdadera. No la palabra adulterada por el hombre, no por la transgresión de los hombres, porque transgiversan la Escritura, la tuercen a su propio antojo, a su propia conveniencia. Debemos enseñar la palabra tal y cual nos fue revelada por el Espíritu Santo, no añadiendo, no desvinculándonos de la verdad expresada en las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Y el Espíritu Santo es verdadero y es real, y Él puede hablar a tu corazón si tú le abres el corazón y te sometes a Él. Pero no sea cosa que hayan argumentos en tu mente que son fortalezas satánicas y no te dejen ver, no te dejen escuchar y no te dejen entender lo que Dios está hablando. Porque hay muchos hoy, pastores, líderes, profetas, maestros, evangelistas, siervos de Dios, que cierran su corazón y los espíritus malos no le dejan entender lo que Dios ya había determinado que iba a hacer y suceder en los días finales. Que muchos negarán la eficacia de la fe, muchos negarán al Espíritu Santo y terminarán negando al Señor que nos rescató. A Jesucristo terminarán negándolo. La palabra de Dios es la verdad, y en ella nosotros debemos trazarnos y pararnos firmes, porque no hay otro en el cual pueda haber salvación. Jesucristo es el Señor y en Él está la salvación, y Él nos ha dado del Espíritu Santo para que le podamos creer. Un ejemplo de una fortaleza demoníaca que tomó la mente de un creyente. Yo he trabajado toda mi vida para el Señor y hasta aquí he llegado y he obtenido y he logrado y he tenido éxito y he hecho esto y he hecho lo otro y de aquí no me muevo, aquí estoy yo, no me pidan más porque yo hasta aquí he hecho y tengo muchas obras que justifican y testifican y declaran que yo he hecho aquello y lo otro. Pero la palabra de Dios me dice otra cosa. La palabra de Dios me dice que no podemos dejar de dar frutos. La palabra de Dios nos enseña a que no hay un estancamiento y que no tenemos que seguir avanzando. La palabra de Dios dice: todo pámpano, esto está en Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto. Dice que todo pámpano, todo hombre de Dios que no lleve fruto, dice que Dios lo quitará, lo sacará del púlpito, de la iglesia, lo quitará, lo arrastrará, lo sacará, porque no lleva fruto. Pero dice el Señor, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Qué significa lo limpiará? Lo va a podar. Todo árbol que está propenso a dar fruto, hay una temporada que hay que podarlo, para que los retoños, los renuevos, crezcan con fuerza y pueda producir el fruto deseado. Viene la poda. Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará, lo cortará, para que lleve más fruto, lo podará, para que lleve más fruto, lo limpiará. Todo aquel que lleva fruto. ¿Acaso podemos dejar de dar fruto? Cuando el Señor dice que debemos permanecer en Él, conforme a las Escrituras, debemos permanecer en el Señor. Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca será apagada. Dice que el aventador, Jesús tiene el aventador. ¿Qué es el aventador? Es un cuadrado de madera que tiene un tejido y que el aventador hace esto. El trigo se va sacudiendo, se va sacudiendo, se va sacudiendo. Y todo lo que cae, todo lo que es colado por el colador, por el tejido, son todas las basuras, todo lo que es impropio, todo lo que no es fructífero, todo lo que impide que el grano esté limpio. Entonces viene un sacudón, el aventador lo tiene el Señor, y viene un sacudón, y solamente el trigo limpio será guardado en el granero, una vez que pase el proceso del colador, por así, para que se pueda entender. Y dice que todo lo restante será echado al fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, limpiará su iglesia, limpiará a su pueblo. Tenemos que pasar por este proceso de este sacudón que viene de parte de Dios para esclarecer la verdad, y para aquellos que profesan la verdad tienen que estar firmes en esa verdad, hablando esta verdad, porque vienen muchos en mi nombre, dice el Señor, que negarán la eficacia de la fe y que a muchos engañarán. Por eso necesitamos tener la comunión plena con el Espíritu Santo, para que cuando el Señor nos empiece a sacudir, podamos ser hallados fieles delante de Él, sin mancha delante de su presencia, hablando la verdad y guardando la Escritura y cumpliéndola y haciendo la obra que el Señor nos encomendó para hacer. La obra de Dios, no la de los hombres, porque el tiempo está cerca. Estamos ya para la recta final. Cristo va a volver según las profecías, y así está determinado que el tiempo que se acortará para los días finales, porque si no se acortan esos tiempos, lo que ha de venir es tan trágico que ninguno vamos a poder alcanzar a ser salvos, porque lo que viene es trágico. Por eso Dios nos dice: busquemos de su Espíritu, busquemos de su fortaleza, busquemos la comunión con el Señor, por el Espíritu Santo que Él nos fortalece hasta el último tramo del tiempo que nos viene, del tiempo que está por avecinarse, porque vienen tiempos peligrosos, como dijo el apóstol Pablo, y ya están comenzando. Termino con Jeremías 15:7. Aunque los aventé, el aventador, escuchen, los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo, y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Viene un sacudón muy fuerte, y el Señor está hablando: vuélvete al